Principios sobre la carburación del automóvil. De todos es conocido que los combustibles líquidos son la principal fuente de energía para los motores de explosión, y los más empleados son los hidrocarburos que se obtienen de la refinación del petróleo. Los hidrocarburos se clasifican en dos grandes categorías: carburantes y petróleos. Se diferencian entre sí porque los carburantes son volátiles y se pueden mezclar homogéneamente con el aire, mientras que los petróleos no lo pueden hacer. La gasolina está incluida entre los carburantes. Los aceites pesados o los medios, el fuel oil y el gasoil, entre los petróleos. Los aviones a reacción utilizan el queroseno como combustible, y este es considerado como un producto intermedio entre los carburantes y los petróleos. El petróleo crudo es una mezcla de un gran número de hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno y puede formar una gran variedad de estructuras clasificadas en grandes familias. Ello es debido a que los átomos de carbono tienen mucha facilidad para unirse entre sí por simple, doble o triple enlace. El combustible que mejores condiciones reúne para el funcionamiento de los motores de explosión es la gasolina. Está formada por hidrocarburos de todas las series, pero con pesos moleculares poco elevados. Según sea la proporción de las diversas series, así varían sus propiedades de combustión. En las refinerías, la gasolina se separa del petróleo bruto mediante su destilación fraccionada. Para elevar la proporción obtenible de gasolina a partir del crudo, se recurre a una serie de procedimientos térmicos y termocatalíticos que proporcionan buenos resultados, tanto en calidad como en cantidad. Los más importantes procesos para la obtención de la gasolina son el cracking, la polimerización, la hidrogenación y la alquilación. Estos procesos se basan en fraccionar las moléculas grandes en otras más pequeñas y volátiles, empleando para ello temperaturas y presiones relativamente elevadas. La energía química contenida en la gasolina se libera en forma de calor al quemarse debido a la presencia del oxígeno del aire. No obstante, para que se realice la combustión, se ha de introducir convenientemente mezclados en el motor la gasolina, que es el combustible, y el aire, que es el comburente. En los motores, el fluido operante que alimenta la combustión está formado por gasolina y aire. Como es sabido, el aire atmosférico se compone de una mezcla del 77% de nitrógeno y del 23% de oxígeno. En la combustión, el oxígeno reacciona enérgicamente con los componentes de la gasolina, carbono e hidrógeno, combinándose con ellos, mientras que el nitrógeno permanece inactivo y no se combina. Está comprobado que 1 kilogramo de gasolina requiere 3,5 kilogramos de oxígeno para que se realice una buena combustión. Como el oxígeno está comprendido en el aire en razón del 23%, la cantidad de aire que se necesita para lograr una buena combustión será de unos 15 kilos aproximadamente, o lo que es lo mismo, 15 gramos de aire y 1 gramo de gasolina. Se logra con esta relación de mezcla un poder calorífico de unas 10.500 calorías. En los motores se tiene que lograr una perfecta dosificación de la mezcla para conseguir una combustión total. Por tanto, si la mezcla es pobre, el exceso de aire provoca una combustión lenta y el motor se calienta, no desarrollando toda su potencia. Por el contrario, si la mezcla es rica,
La gasolina no se puede quemar por falta de oxígeno y se desperdicia por el escape, produciéndose monóxido de carbono, CO, que, como se sabe, es un gas muy peligroso. Todo esto ha resultado bastante fácil porque son cosas que conocíamos. Pero lo que tenemos que aprender es el funcionamiento del carburador, ¿no os parece? Claro que sí. Ya verás cómo resulta muy fácil. Hombre, para que un motor funcione, necesita tener un dispositivo que mezcle aire y gasolina. Esto lo hace el carburador. Además, la mezcla de aire y gasolina que el carburador suministre al motor deberá estar perfectamente dosificada. La proporción adecuada es de 1 a 15 en peso, o sea, 1 gramo de gasolina y 15 gramos de aire. Pero esto no es todo, porque el carburador no debe proporcionar de cualquier manera el aire y la gasolina. Lo hará de forma homogénea. La mezcla que atraviesa el carburador deberá ir perfectamente pulverizada y repartida por toda la vena de aire. Para conseguir una buena homogeneidad y dosificación de la mezcla, los carburadores disponen de un conducto en el cual se les ha hecho un estrechamiento en forma de 2 conos invertidos. Este estrechamiento se conoce con el nombre de difusor o venturi y hace que al aspirar los cilindros el aire, este aumente de velocidad al pasar por la zona estrechada. No tan rápido. Explícame por qué aumenta de velocidad un fluido cuando pasa por una zona estrecha. Al apretar por igual las jeringas, el fluido saldrá a mayor velocidad por la boquilla más estrecha que por la más ancha. Por este motivo, tanto si las jeringas están aspirando como impulsando, cuando se disminuye el diámetro, lógicamente, la velocidad del fluido en la zona estrecha aumentará. Claro, lo he comprendido perfectamente. Bueno, ya se sabe que al disminuir el diámetro, aumenta de velocidad el fluido. Pero yo he oído hablar mucho sobre la depresión en los carburadores. ¿Qué es eso? La depresión va ligada a la velocidad. Todos sabemos que un coche que circula a mayor velocidad que otro crea un vacío más grande. Este vacío se conoce con el nombre de depresión. Yo me estoy liando. Por lógica, el funcionamiento de los carburadores se parece más a tomarse una naranjada con una pajita. Y eso de la velocidad, la depresión... Bueno, ¿qué es? Fíjate bien. Al chupar, rápidamente el líquido se tiene en la boca. Se succiona. Se crea un vacío o depresión. Y donde antes había aire, después hay naranjada. Si se absorbe rápido, la naranjada fluirá rápidamente. Si se succiona lentamente, durará más. Circulará con menor velocidad. Muy bien. Pero en el caso de los carburadores hay 2 conductos. El del difusor, con un diámetro A en forma de 2 conos invertidos, y otro, el diámetro B, que es por donde sale la gasolina. Pero lo que yo no veo es cómo sale la gasolina para formar la mezcla. Hombre, se ha visto que al disminuir un diámetro, recuerda las 2 jeringas, aumentaba la velocidad del fluido. Por otro lado, al aumentar la velocidad, aumenta la depresión. Lógicamente, en la figura de la derecha se crea una mayor depresión por llevar el aire a mayor velocidad. Por tanto, esta depresión será capaz de chupar la gasolina del recipiente. ¡Qué lío! Pero ¿no se puede explicar todo esto de una manera más fácil? Claro que sí. Recordando lo de la naranjada, observarás que en los aparatos matamoscas sucede algo similar. Al empujar el émbolo, el aire sale a una cierta velocidad por el agujero A.
Debido a esta velocidad se crea una considerable depresión en el orificio B, y la depresión creada en B será capaz de absorber el líquido del recipiente. No me líes, no me líes. Los aparatos matamoscas tienen unos agujeros pequeñitos para que salga el líquido pulverizado. Pero los carburadores tienen uno grande y otro pequeño. Hombre, en los carburadores, tanto el diámetro del difusor A como el diámetro B guardan una relación entre sí para que salga una mezcla adecuada de aire y gasolina. Se tiene que conseguir una dosificación de 1 gramo de gasolina y 15 gramos de aire. Muy bien. Pero antes de seguir, voy a repasar los conceptos nuevamente. El ventilador de arriba gira a poca velocidad y, por lo tanto, crea poca depresión. El otro, al funcionar a más velocidad, creará mayor depresión. Exactamente, pero recuerda también que al estrecharse un conducto, el fluido que por allí circula aumenta de velocidad y crea una mayor depresión. Lógicamente, esta depresión succionará el líquido. Ya lo comprendo perfectamente. Cuando circula el aire a una cierta velocidad por un conducto, puede succionar líquido. Pero si el conducto se estrecha más, el aire aumenta de velocidad, se crea una mayor depresión y saldrá más líquido succionado. ¿Cierto? Y además observa que en la parte más estrecha del difusor es donde se conecta la salida del líquido. ¡Qué fácil! Desde luego ahora no me ganaréis, porque las piezas de los carburadores las conozco bastante bien. ¡Qué suerte! Porque yo apenas las conozco. Pero eso que señala la flecha debe ser la mariposa. Claro. Sirve para regular la mezcla de aire y gasolina que aspiran los cilindros. Empecemos a describir el carburador elemental. Un pequeño depósito de gasolina, V, llamado cuba, alimenta al tubo pulverizador, S, que desemboca en la parte más estrecha del difusor, D. La mariposa, M, sirve para regular la entrada de la mezcla de aire y gasolina que aspiran los cilindros. Al pasar el aire a gran velocidad por el difusor, se crea una fuerte depresión en el mismo. Esta depresión chupa gasolina de la cuba a través del tubo pulverizador S. Claro, se junta el aire y la gasolina en el difusor, forman la mezcla y los cilindros la aspiran. De esta manera ya puede funcionar el motor. En la figura de la izquierda observaréis que este sistema tan elemental tiene un inconveniente, porque la cuba llegaría a vaciarse. Para evitar que esto suceda, se controla la entrada de gasolina mediante un flotador, F, que cerrará y abrirá el paso de la misma, según suba o baje su nivel. Tener en cuenta que el flotador deberá mantener en todo momento un nivel constante de gasolina en la cuba. La distancia, H, por debajo del pulverizador, S, será de 5 a 7 milímetros. Claro, si la gasolina tiene un nivel más bajo, no llegará al difusor. Sin embargo, si lo tiene más alto, se derramará innecesariamente. Pero, ¿a qué no os dabais cuenta de esto? A ver, ¿qué es? Es necesario que la cuba con su flotador vaya situada por delante del difusor en el sentido de marcha del coche. Esta disposición favorece el enriquecimiento de la mezcla cuando el vehículo circula cuesta arriba y la empobrecerá cuando vaya cuesta abajo. Uy. Me parece que os estáis liando.
Si la cuba va delante del difusor, es verdad que se enriquece la mezcla en las cuestas arriba, consiguiéndose para el motor un poco más de potencia, mientras que en las cuestas abajo sucederá lo contrario y se ahorrará gasolina. Pero los carburadores ya tienen un dispositivo para empobrecer la mezcla. No lo estamos olvidando. No, hombre. Todo a su debido tiempo. A medida que sea más estrecho el conducto D, la velocidad del aire aumenta. Se creará mayor depresión y, lógicamente, habrá más succión del líquido. En el caso de los carburadores, el diámetro del difusor D y el pulverizador S son fijos. Veremos entonces que el empobrecedor de la mezcla va a jugar un papel muy importante. Recordemos, los diámetros A y B son fijos para cada carburador. Pues bien. En la figura del centro se representa aire en forma de partículas, naturalmente muy aumentadas. Si circula el aire a poca velocidad, la depresión que se crea en la parte estrecha del difusor es pequeña y la vena de aire se estrecha un poquito debido al choque y rebote de las partículas contra el difusor. Si la velocidad del aire aumenta, según la figura de la derecha, el choque y rebote de las partículas será mayor y, por tanto, la vena de aire, lógicamente, se estrechará más. Entonces, si los cilindros aspiran poco, la velocidad del aire en el difusor será pequeña, la depresión será escasa y succionará poca gasolina. Cierto, pero si aspira mucho, la velocidad del aire aumentará, se creará una fuerte depresión y saldrá mucha gasolina. Claro, a muchas revoluciones habrá un enriquecimiento de la mezcla. Por eso se tiene que empobrecer. Para conseguir en todo momento una correcta dosificación de la mezcla, los carburadores modernos han adoptado un sistema corrector de freno de aire señalado con la flecha en la figura de la izquierda. A la derecha se representa el corrector de freno de aire E, que introduce aire en el poceto a través del taladro. Muy bien, pero el aire y gasolina que llega al difusor no llega bien mezclado. Tienes razón. El funcionamiento del corrector de freno de aire se basa en que al aumentar la depresión en el difusor, esta se transmite a través del pulverizador al poceto P. La depresión creada en el poceto chupa gasolina de la cuba, al mismo tiempo que aspira aire del exterior a través del taladro E. Como es lógico, este aire chocaría contra la superficie del líquido y no se mezclaría bien. Pero eso tiene solución. Para evitar que el aire choque contra la superficie del líquido, tal como sucedería en la figura superior de la izquierda, se pone un tubo emulsionador provisto de unos agujeros para que estos repartan el aire dentro del poceto. Debajo se puede observar que el tubo emulsionador consigue mezclar homogéneamente el aire con la gasolina, ya que éste sale repartido por varios agujeros. De esta manera, aparte de empobrecerse la mezcla, se logra una dosificación previa antes de que ésta llegue al difusor. A la derecha se señala sobre un carburador seccionado el tubo emulsionador. Este sistema empobrecedor de mezcla, además de conseguir una buena emulsión de aire y gasolina dentro del poceto, regula automáticamente la dosificación, ya que al aumentar la depresión en el difusor por exigencias del motor, la llegada de la gasolina al poceto proveniente de la cuba se verá frenada proporcionalmente por la entrada del aire a través del taladro E. De esta manera, se consigue en todo momento una mezcla adecuada para cada régimen de revoluciones. De eso nada. La cantidad de mezcla se regula con un surtidor calibrado. Hombre, tienes razón.
Con el tubo emulsionador, solo se consigue que se mezcle el aire y la gasolina homogéneamente dentro del poceto, formándose una mezcla previa. Con el surtidor principal perfectamente calibrado, el señalado de rojo, se consigue una mezcla convenientemente dosificada con una relación de 1 gramo de gasolina y 15 gramos de aire. Si se quiere obtener una variación rápida del régimen de revoluciones del motor, se le pone al carburador un segundo difusor o centrador de mezcla C. Como sabemos, al tener menor diámetro, aunque la mariposa no esté completamente abierta, se creará suficiente depresión para succionar la gasolina. Este dispositivo también hace que salga centrada la mezcla, evitando así que roce contra las paredes del difusor. En la figura de la derecha se puede apreciar sobre un carburador la situación del centrador. Muy bien, pero el carburador que llevamos estudiado funcionaría perfectamente con un régimen de revoluciones relativamente alto o a gran potencia. Al ralentí, la mariposa de regulación M está casi cerrada y la depresión que se crea en el centrador C no será suficiente para chupar mezcla a través del surtidor S. Por tanto, el motor se parará. Para evitar que el motor se pare al ralentí o en bajas revoluciones, se pone un circuito de mínima M con freno de aire en derivación A. Como es lógico, este circuito se conecta en la zona inferior de la mariposa para que alimente de mezcla los cilindros. El freno de aire en derivación A, además de introducir el aire en la gasolina, interrumpirá el efecto de sifón que se formaría. Claro, al estar más baja la salida M que la cuba, no pararía de fluir mezcla. Y al igual que se hizo para el circuito principal, en el circuito de mínima se controlará la entrada de aire mediante el surtidor freno de aire 3 y la salida de gasolina del poceto con el surtidor calibrado 2. Ambos surtidores proporcionarán al motor una mezcla convenientemente dosificada cuando funcione al ralentí o en bajas revoluciones. No os olvidéis de que esta dosificación se completa con el aire que entra a través de la mariposa. Como es natural, la cantidad de mezcla que va a salir por el circuito de mínima M se regulará con el tornillo R, a la vez que la cantidad de aire que pasa a través de la apertura de la mariposa y que se suma a la dosificación del mínimo se regula por medio del tornillo N. Todo eso que se ha dicho está muy bien, pero os olvidáis de los taladros de progresión. El carburador que se ha estudiado puede funcionar correctamente al ralentí o a altas revoluciones, mariposa cerrada o abierta, pero explicar lo que sucede cuando la mariposa se abre gradualmente. Al pasar la mariposa por una posición intermedia, el motor fallaría porque la depresión existente debajo de ella es menor, ya que entra aire del exterior. Sin embargo, la velocidad del aire en el centrador no sería capaz de crear una depresión superior para hacer salir la gasolina. Si permaneciera la mariposa un cierto tiempo en esta posición, el motor llegaría a pararse. Para evitar este inconveniente, se pone uno o varios taladros de progresión G, la cual adiciona mezcla en esta posición intermedia. Muy bien, pero antes se ha hablado de la interrupción del efecto de sifón que se formaría en el circuito de mínima si no tuviese la entrada de aire en derivación 3. Explicar esto. Al estar la mariposa bastante abierta, la velocidad del aire en el centrador origina depresión suficiente para hacer salir mezcla por el pulverizador S. Mientras tanto, en el circuito de mínima se establece una corriente de aire entre los puntos 3 y M, debido a que los puntos M están bajo la depresión de los cilindros y el punto 3
Está a presión atmosférica. Uy, 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 uy. Me parece que os pasáis. Si el motor funciona a medias o altas revoluciones, el circuito de mínima M se vacía, pero la corriente de aire que se establece en él es pequeña. Como hay vapores de aceite encima del surtidor freno de aire 3, porque está dentro del filtro, lógicamente se obstruirá. Tiene razón. Más adelante se dará solución a este problema. Si el carburador tiene obstruido el freno de aire 3, al funcionar el motor al ralentí saldrá un exceso de gasolina por el circuito de mínima por no realizarse la mezcla previa de aire y gasolina, ya que en este caso solo entraría un poco de aire a través del taladro de progresión. Como es lógico, saldrá excesiva gasolina, haciéndose un gasto innecesario, pero además se contaminará la atmósfera. Me parece que el carburador que llevamos estudiado, aunque tenga limpio el surtidor freno de aire 3, no funcionará bien. Cierto. Si se hace una rápida y fuerte aceleración, se crea una gran depresión en el poceto P. Esta depresión toma la gasolina más fácilmente del conducto V que a través del surtidor principal 1. El conducto V se vaciará. Saldrá un exceso de gasolina por el circuito principal y se contaminará la atmósfera. Olvidáis lo más importante. Después de efectuada una fuerte y rápida aceleración, el conducto V se vacía al igual que el circuito de mínima M. Pasando rápidamente al ralentí, mientras el circuito de mínima no se llene de mezcla, el motor cabecearía o podría llegar a pararse. Claro, pero esto se soluciona poniendo el taladro de irreversibilidad. Más adelante se explicará en qué consiste. Me parece que deberíamos dar un descanso. De acuerdo. Debe repasarse el circuito de mínima que se señala con la flecha en la figura de la izquierda y los efectos que suceden al tener un circuito tan elemental, figura de la derecha. Hombre, y los principios de la carburación. Aquello de disminuyendo un diámetro aumenta la velocidad. Aumentando la velocidad se crea una mayor depresión. En fin, ¿te acuerdas, verdad? Conocidos los fundamentos de la carburación, así como el circuito de mínima, se ha visto que el carburador elemental presentaba algunos inconvenientes. Los carburadores modernos llevan una serie de dispositivos que, aparte de evitar la contaminación, contrarrestan los posibles fallos de los carburadores elementales. Los dispositivos que se añaden al carburador elemental para mejorar su funcionamiento y eliminar la contaminación son: taladro de irreversibilidad 7, boquilla calibrada del mínimo 8 y, en algunos modelos, circuito de mínimo en derivación 9. Empecemos a estudiar el taladro de irreversibilidad señalado con la flecha en la figura de la derecha. El taladro de irreversibilidad 7 está practicado cerca de la parte más estrecha del difusor para que aproveche la depresión que se produce en él. Funcionando el motor en alta, la depresión en el difusor será elevada y, por tanto, el punto 7 estará a mucha menos presión que el punto 3. Al existir mucha diferencia de presiones entre ambos puntos, se establecerá una considerable corriente de aire entre ellos. Tratarán de igualarse las presiones. Y como es lógico, la corriente de aire irá desde el punto de mayor presión 3 al 7 de menor. No tan rápido. La corriente de aire que se establece entre el punto 3 y el taladro de irreversibilidad 7 crea también una gran succión sobre el punto 2, manteniendo un nivel constante de gasolina en ese punto. ¿Cierto? Además, en una fuerte aceleración puede salir algo de gasolina por 7, ya que la depresión creada por los cilindros es muy grande.
Pero este exceso de gasolina no afectará al normal funcionamiento del motor. Claro, de esta manera se limpiará constantemente el freno de aire 3 y también el taladro de irreversibilidad 7. Otro de los dispositivos añadidos para evitar la contaminación es la boquilla calibrada del mínimo, la que se indica con la flecha en la figura de la izquierda. A la derecha se puede apreciar el circuito de mínima y la boquilla calibrada del mínimo 8, que se encargará de dosificar al ralentí la cantidad adecuada de mezcla previamente emulsionada. Hombre, te olvidabas decir que la mezcla que saldrá por 8 se emulsiona con el aire que entra por 3, por 7 y por 6. El circuito de mínima en derivación, que se señala en rojo en el lado izquierdo, es otro de los dispositivos que se añade a algunos carburadores de doble cuerpo para controlar la mezcla al ralentí. Este circuito regula la entrada de aire cuando el motor funciona a pocas revoluciones, pero también adiciona un poco de mezcla que toma del circuito de mínima M cuando el motor funciona al ralentí. Te olvidas de una cosa muy importante. A los carburadores que disponen del circuito de mínima en derivación se les debe ajustar la mariposa según normas del fabricante, bloqueándola posteriormente con una contratuerca. El motivo que obliga a fijar la apertura inicial de la mariposa se debe a que la distancia X comprendida entre el borde de la mariposa y el taladro de progresión G es muy pequeña. Como es lógico, una deficiente regulación dejaría el taladro de progresión al descubierto y saldría mezcla innecesaria por él, obteniéndose además un exceso de gasolina al ralentí. Otro de los dispositivos que se pone en los carburadores para eliminar la contaminación es la válvula de arrastre de gases K. Sirve para eliminar los gases producidos en el interior del bloque motor, haciendo que estos se quemen nuevamente. Esta válvula, que se acciona conjuntamente con la mariposa, se incorpora en el mismo carburador o entre el carburador y el colector de admisión. La flecha de la derecha señala una válvula de arrastre de gases incorporada en el propio carburador. Ya se han estudiado los dispositivos que eliminan la contaminación. Taladro de irreversibilidad, boquilla calibrada del mínimo, circuito de mínimo en derivación y válvula de arrastre de gases, pero ¿no se va a hablar del circuito de sobrealimentación? Hombre, todo a su debido tiempo. El circuito de sobrealimentación Q está en paralelo con el circuito principal y es independiente de él. Este circuito toma la gasolina directamente de la cuba por su parte inferior, el aire que emulsionará la mezcla por la superior. Como es lógico, el circuito de sobrealimentación solo funcionará a un régimen muy elevado de revoluciones. Claro, cuando exista mucha depresión en el centrador, y así se consigue el máximo rendimiento del motor con un consumo mínimo de carburante. Al igual que en los otros circuitos estudiados, el circuito sobrealimentador lleva un surtidor 12 que regula la toma del carburante, un surtidor de emulsión de aire 13 y un surtidor 14 que controlará el caudal máximo de dosificación de mezcla. Se hablará de cómo funciona, ¿no es así? Desde luego. El funcionamiento del circuito de sobrealimentación se basa en que al producirse suficiente depresión en el centrador C, esta depresión se transmite a través del conducto sobrealimentador 9 hasta la cuba. Saldrá gasolina de la cuba para mezclarse con el aire que entra por el surtidor 13 y se tendrá una dosificación de aire y gasolina en el conducto sobrealimentador para conseguir la máxima potencia del motor. Todo eso que se ha dicho está muy bien, pero cuando no se requiera la máxima potencia del motor, hay que decir lo que sucede. La depresión en el centrador Q no será suficiente para arrastrar mezcla a través del circuito sobrealimentador. Se formará una corriente de aire entre los puntos Q y 13, ya que en Q hay depresión y en 13
se tiene la presión atmosférica y no saldrá mezcla por el circuito sobrealimentador. ¿Cierto? Habrá un ahorro de combustible cuando el motor no funcione a plena potencia. Ya. A una furgoneta cualquier coche le adelanta. Desde luego. ¿O qué trataréis de decirme? Hombre, ya sabes que para que un coche responda con brío en las aceleraciones, tiene el carburador que disponer de una bomba de aceleración. Hay que inyectar una cantidad suficiente de combustible para lograr una enérgica aceleración del motor. Desde luego. La bomba de aceleración de membrana se compone de los siguientes elementos. Válvula de impulsión I, válvula de aspiración Z, membrana de inyección 15, palanca de accionamiento 16, muelle de retroceso 17, surtidor de descarga 18, surtidor de inyección 19, muelle de accionamiento 20 y leva de mando L solidaria con el eje de la mariposa. En la izquierda se puede apreciar la bomba de aceleración y el sistema de palancas. Bueno, pero ¿qué pintan esos gráficos de la derecha? Verás. El funcionamiento de la bomba de aceleración se basa en que al abrirse rápidamente la mariposa, fíjate en la figura de arriba, la leva L acciona la palanca 16. Esta palanca vence primeramente la resistencia del muelle 20, tal como se ve abajo, para que después este muelle se expansione gradualmente e inyecte el carburante de forma progresiva. Me parece que antes os liasteis un poco, porque sencillamente habría que decir: al accionarse la palanca, se comprime el muelle 20, pero como es lógico, este muelle se tendrá que expandir. Desplazará a la membrana 15, comprimirá el carburante y a su vez vencerá la resistencia del muelle 17. No debes olvidar que el muelle 17 es un poco más débil que el 20, porque si no, la membrana no se desplazaría. No tan rápido. Aún falta decir cómo se inyecta la gasolina. Debido a la presión que se crea al desplazarse la membrana, la válvula de aspiración Z se cierra. Una parte del carburante vuelve a la cuba a través del surtidor de descarga 18 y la presión creada en el carburante será capaz de abrir la válvula de impulsión I, saliendo inyectada la gasolina por el surtidor 19. Claro, con este aumento de carburante se hará que el motor responda con brío en las aceleraciones, pero si se acciona a la palanca lentamente, no se inyecta combustible. ¿Cómo es eso? Si en vez de abrir la mariposa rápidamente, ésta se va abriendo de una manera lenta y progresiva, el carburante pasa totalmente a la cuba a través del surtidor de descarga 18. La presión que se crea es insuficiente para abrir la válvula de impulsión y lógicamente, no se inyectará la gasolina. La recuperación de la membrana a la posición inicial, tanto si inyecta gasolina como si no lo hace, la realiza el muelle 17. Volverá a entrar carburante a través de la válvula de aspiración Z y surtidor 18 para que nuevamente se esté en disposición de utilizar la bomba de inyección. Para que arranque bien el coche en tiempo frío o con bajas temperaturas, existen bastantes dificultades. Depresión muy débil en el difusor por girar el motor a muy bajas revoluciones. Suministro insuficiente de mezcla por el circuito de mínima y nulo por el circuito principal a causa de esta escasa depresión. Hombre, y condensación de la mezcla en las paredes del colector de admisión y cilindros, llegando una mezcla muy pobre y no homogénea a la cámara de explosión. ¿Cierto? Por eso se pone en los carburadores un dispositivo que enriquece la mezcla, el starter. El starter enriquecerá la mezcla lo suficiente para que se favorezca el arranque del motor en frío, cuando éste gire a pocas revoluciones. El dispositivo starter más utilizado en la actualidad consta de una mariposa excéntrica, Y, situada encima de los difusores. Su funcionamiento se basa en que, estando el motor frío, se cierra la mariposa I
por haberse tirado del mando del starter situado junto al conductor. La palanca 21, que sirve de sincronización entre la mariposa I y la M, hace abrir ligeramente la mariposa principal M. Otra vez que te lías. Mejor es decir lo que sucede y no decir sencillamente que las dos mariposas van sincronizadas como se ve en la derecha. Todo a su debido tiempo. Al girar el motor de arranque para poner en marcha el coche, la depresión creada debajo de la mariposa principal se transmite hasta la del starter. Saldrá mezcla por el pulverizador S y también por el circuito de mínima M. Se enriquecerá la dosificación y se hará fácil el arranque en frío del motor. Ya estáis lanzados nuevamente. La mariposa del starter tiene un muelle para dejar pasar el aire del exterior. Si no fuera así, al girar rápido el motor habría mucha depresión y se formaría una mezcla excesivamente rica. Una vez que arranca el motor, aumenta la depresión. Habrá una mayor aspiración de los cilindros y se tendrá una dosificación excesivamente rica. Para corregir este exceso de gasolina, el sistema de palancas del starter lleva un muelle calibrado 22. Este muelle es vencido por la depresión creada. Se dará entrada a nuevo aire del exterior y se mantendrá la depresión debajo de la mariposa entre los límites establecidos para el funcionamiento en frío del motor. Con el starter ya arrancaría bien un motor en tiempo frío, pero si se quiere mejorar su funcionamiento en la fase de calentamiento, se pone en los carburadores un dispositivo de desahogo neumático ELLE que abre gradualmente la mariposa del starter según la depresión que exista en cada momento. A la derecha se señala el dispositivo de desahogo neumático. Muy bien, pero ¿cómo funciona? El funcionamiento del dispositivo de desahogo neumático se basa en aprovechar la depresión creada debajo de la mariposa principal. Esta depresión se canaliza hasta la cámara 28 por medio del conducto 29, que está provisto de un surtidor calibrado 30. La depresión existente en la cámara 28 desplazará la membrana, venciendo además la resistencia del muelle 31. Claro, pero observa que el tornillo 32 regula el desplazamiento de la membrana, o lo que es lo mismo, regulará la máxima apertura de la mariposa del starter. ¿Qué pretendéis decir al enseñar esos dos coches? Dadas las características constructivas de algunos motores y para conseguir su máxima elasticidad, así como un correcto funcionamiento a cualquier régimen de revoluciones, se adoptan varios carburadores. Hombre, lo ideal sería poner un carburador en cada cilindro. El llenado de mezcla se realizaría de una forma directa. Abreviar las cosas. Pretendéis explicar el carburador de doble cuerpo, ¿no es así? Cierto. Cuando dos carburadores están fundidos en una misma pieza, se les denomina de doble cuerpo. Estos carburadores, además de ser sencillos y seguros al accionamiento de los mandos, consiguen un buen llenado de los cilindros y una distribución uniforme de la mezcla. Muy bien, pero ¿cómo funcionan? Empecemos describiendo la apertura de las dos mariposas por el sistema mecánico de palancas, las señaladas por la flecha de la izquierda. A la derecha se puede observar que este sistema de palancas está dispuesto de forma que al abrirse la mariposa principal M, las 2/3 partes de su recorrido total, la segunda mariposa empieza a abrirse por medio de la palanca 24. Las dos mariposas son accionadas mecánicamente cuando se pisa el pedal del acelerador y estarán abiertas completamente cuando el motor funcione a plena potencia. Antes se ha explicado la apertura de la segunda mariposa por medio del sistema mecánico de palancas, pero también se abre la segunda mariposa por medio de depresión, con la ayuda del pulmón que señala la flecha. Tienes razón. La apertura de la segunda mariposa por medio del pulmón se realiza de manera similar a la explicada anteriormente, solo que en vez de ser un sistema mecánico de palancas el que logra su apertura, será la depresión el que lo haga. Al abrirse la mariposa principal las 2/3 partes, la de la derecha, queda liberada la de la izquierda, la segunda. La fuerte depresión creada en el primer difusor D
la canalizamos a través de un conducto 23 hasta la cámara del pulmón 26, que está provista de una membrana de diafragma 25. La depresión de la cámara 26 será capaz de vencer la resistencia de la membrana 25, ya que al otro lado de la misma actúa la presión atmosférica. Claro, y de esta manera empezará a abrirse la segunda mariposa. Cuando se abre mucho la mariposa M del primer cuerpo, la de la derecha, la depresión que se crea en el difusor D, ayudada por la depresión del segundo difusor, hará que se abra más la segunda mariposa. La apertura de la segunda mariposa, la de la izquierda, será mayor o menor según las depresiones existentes en cada momento. Muy bien, me parece que hemos terminado de explicar todos los conceptos sobre la carburación del automóvil. No, hombre, aún falta relacionar el consumo de un motor con la potencia y los reglajes de los carburadores. Los consumos mínimos de los motores se realizan cuando funcionan a una tercera parte de su potencia máxima o velocidad máxima del coche. En este punto, cuando el consumo es mínimo, la dosificación es la correcta: 1 gramo de gasolina y 15 gramos de aire. Si la dosificación la enriquecemos, se aumenta muy poco la potencia y el consumo de combustible se hace excesivo. Y al contrario, si se empobrece la dosificación, se baja demasiado la potencia y el ahorro de combustible no es considerable. Los motores, a medida que aumentan de revoluciones, van logrando más potencia, siempre, como es lógico, dentro de los límites de su cilindrada. Observa la curva de arriba desde la derecha hacia la izquierda. Ya veo. Aumenta la potencia a medida que crecen las revoluciones. Muy bien, pero relaciona la curva de arriba y la de abajo. Cuando el motor se pasa de vueltas, además de decrecer su potencia, el consumo en gramos caballo-hora es mayor. Y la mezcla es rica. Claro, la mezcla correcta es la proporción de 1 a 15, porque si se quiere ahorrar gasolina y se pone una mezcla pobre de 1 a 17, se disminuye muchísimo la potencia y sin embargo apenas se ahorra gasolina. Como es lógico, a pocas revoluciones se tendrá escasa potencia, mientras que a muchas se tendrá más potencia. También sucede que a partir de unas ciertas revoluciones, fuera de vueltas, el motor, en vez de aumentar su potencia, la disminuye. Fíjate que si hay una mezcla rica, o sea, 1 gramo de gasolina y 12 gramos de aire, la potencia se aumenta muy poco y sin embargo se consume más gasolina. Desde luego, lo ideal es conseguir una dosificación de 1 a 15. Veamos entonces los reglajes de los carburadores. Un factor fundamental para lograr el buen funcionamiento de los carburadores con el mínimo de consumo de carburante es conseguir que a cada tipo de carburador se le haga su reglaje adecuado, siempre, claro está, siguiendo las normas establecidas por el fabricante. Si no le entregaron a usted la tabla que está viendo en la figura, pídala cuando se termine la proyección. No se olvide. Ah, se me olvidaba, al final del libro que contiene el curso, también la hay. A continuación señalamos los puntos importantes que deben reglarse. La distancia o cota A del flotador se debe controlar con una galga, de modo que el flotador oprima ligeramente por su propio peso la bola de la válvula, pero sin desplazarla. Según el tipo de carburador y especificado a propósito por el fabricante, dicha medida se efectuará sin junta o con ella. Después de controlar la cota A, se procederá a controlar el recorrido del flotador, la cota B. La regulación del arranque en frío debe efectuarse tirando a fondo del mando del starter. En estas condiciones se debe comprobar la cota C de la mariposa principal y la cota D de la mariposa de arranque, venciéndose para ello la resistencia del muelle. Si se trata de un carburador de 2 cuerpos, el sistema empleado es el mismo. Se comprueba la mariposa principal C del primer cuerpo y las 2 mariposas de arranque D. En los carburadores de 2 cuerpos se debe controlar la apertura inicial de la segunda mariposa E, poniéndola primeramente a tope con el tornillo de regulación correspondiente.
También en los carburadores de doble cuerpo se debe controlar la cota F de la apertura de la primera mariposa cuando comienza a abrir la segunda. La apertura F de la primera mariposa, cuando empieza a abrir la segunda, tanto se hace para los carburadores con sistema mecánico de palancas como para los neumáticos. En los carburadores con sistema de apertura neumática para la segunda mariposa se deberá controlar la cota G o distancia entre el platillo de la membrana y el cuerpo del pulmón. Téngase presente que para comprobar esta medida, las dos mariposas principales deberán estar cerradas o en posición de reposo. En los carburadores de dos cuerpos que disponen de desahogo neumático para el starter, deberá controlarse la cota H o distancia de la cabeza de la válvula a su base. Esta medida se efectuará con la mariposa principal cerrada y girando además la palanca de la mariposa unos 12 grados. Como es lógico, al girar los 12 grados, la válvula de desahogo se deberá cerrar. Otra comprobación que se debe efectuar a la válvula de desahogo es la distancia J de la mariposa de arranque. Para hacer esta comprobación, la mariposa del starter deberá estar cerrada, o sea, con la palanca de mando tirada a fondo. Posteriormente, se baja la válvula de desahogo hasta hacer tope con el tornillo correspondiente y se mide la cota J. Me parece que con este reglaje se ha terminado todo el estudio sobre los carburadores. ¿Cierto? Pero veamos lo que puede suceder si no se cuidan los reglajes o se desconoce el funcionamiento de los carburadores. En los motores de combustión interna, la secuencia de una combustión normal sigue los siguientes pasos. Salta la chispa cuando el pistón está cerca del punto muerto superior. Empieza la combustión. Continúa la propagación de la combustión y combustión total de la mezcla al llegar el pistón justamente al punto muerto superior. En este momento se realiza el ciclo de trabajo del motor. Cuando la combustión es anormal, se produce picado o detonación. La secuencia de encendido en este caso sigue los siguientes pasos. Salta la chispa antes de llegar el pistón al punto muerto superior. Empieza la combustión. Continúa la propagación de la combustión y antes de que llegue el pistón al punto muerto superior, explota espontáneamente parte de la mezcla. La creación de altas presiones en la cámara de combustión debido a la detonación puede producir daños considerables en los pistones, llegando a perforarlos, romper su falda o bien rotura de la porcelana de las bujías. Las causas de la detonación se deben generalmente a carburación con mezcla pobre, gasolina con bajo índice de octano, encendido demasiado adelantado, aumento de la relación de compresión, Si se produce autoencendido, la secuencia de la combustión sigue los siguientes pasos. encendido de parte de la mezcla por algún depósito caliente que exista en la cámara de explosión. salta la chispa de encendido, Se llega a la explosión de toda la mezcla mucho antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Al ir el pistón en su recorrido ascendente, como se crean altas temperaturas y grandes presiones debido al fenómeno del autoencendido, se producen graves daños en la cabeza del pistón, falda y bujías, derretimiento y perforación de estos órganos. Las causas principales del autoencendido suelen ser depósito incandescente en la cámara de combustión, detonación, Bujías demasiado calientes. encendido cruzado, fenómeno de inducción en los cables de las bujías, Otras causas que pueden deteriorar los motores se deben a no reponerse el filtro de aire y que se ensucie demasiado. Se tiene una mezcla muy rica que, además de producir un exceso de consumo de gasolina, lavará de aceite las paredes de los cilindros. Los cilindros, al no estar debidamente lubrificados, empezarán a griparse paulatinamente y, como es lógico, producirán un desgaste prematuro de los órganos que están en rozamiento. Si no se dispone de filtro de aire y además se circula con el coche por caminos polvorientos, las partículas de polvo se cuelan a los cilindros a través del carburador. Hacen de abrasivo entre los segmentos y cilindros y desgastan prematuramente esos elementos. Ya me habéis asustado. ¿Por qué no os dejáis de perforaciones, desgastes, roturas? En fin,
Y terminamos el programa haciendo un reglaje del mínimo de un carburador que disponga de circuito de mínima en derivación. ¡Estupendo! Después de cada revisión del carburador, atornillaremos a fondo el tornillo de registro mínimo en derivación, el que está dentro de los círculos, sin forzarlo excesivamente, con objeto de no deformar las respectivas zonas de asiento. A continuación se arranca el motor hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento, que para la mayoría de los motores está comprendida entre los 82 y 87 grados centígrados. Alcanzada la temperatura de funcionamiento del motor, se regula mediante el tornillo de registro mezcla del mínimo R y el de apertura de la mariposa N la velocidad de rotación del motor. Deberá quedar entre las 600 y 700 revoluciones por minuto. Alcanzadas las 600 o 700 revoluciones por minuto, se procede a bloquear el tornillo de apertura de la mariposa mediante la contratuerca de que disponen los carburadores. Este tornillo no se debe accionar en posteriores regulaciones, porque se corre el riesgo de descubrir parcialmente el taladro de progresión, ya que la distancia X desde el borde de la mariposa al taladro de progresión es muy pequeña. Claro, si queda descubierto el taladro de progresión, se falsea la regulación del mínimo. A continuación, previamente bloqueada la contratuerca del tornillo que regula la apertura inicial de la mariposa, se actúa sobre el tornillo de registro del mínimo R hasta conseguir la cantidad de mezcla adecuada, una relación de 1 a 15. Sabremos que el motor funciona con una dosificación correcta cuando éste gire uniformemente y no tenga alteraciones en su funcionamiento. Finalmente, y conseguida la uniformidad de las revoluciones del motor, se procede a actuar sobre el tornillo del mínimo en derivación. Se establecerá el régimen de giro apropiado del motor.